Un momento explosivo de la naturaleza fue captado recientemente por las cámaras del Parque Nacional de Yellowstone, cuando la poza Black Diamond estalló repentinamente en una violenta y turbia erupción. El evento fue grabado por las cámaras del Servicio Geológico de Estados Unidos, mostrando la rapidez con la que Yellowstone puede pasar de una belleza serena a una fuerza planetaria en estado puro. Yellowstone siempre ha mantenido un delicado equilibrio entre la perfección de postal y la profunda violencia geológica. El vapor se eleva suavemente de brillantes pozas azules. Los bisontes deambulan por campos cubiertos de escarcha. Sin embargo, a pocos pasos, el suelo puede silbar, agrietarse y hervir, como si recordara a todos quién controla el paisaje. Esa tensión es precisamente lo que atrae a la gente al parque, y también lo que hace que un solo suceso alarmante pueda propagar el miedo con la suficiente rapidez como para desatar rumores de un cierre total. Lo que realmente perturbó Yellowstone recientemente no fue la erupción oculta de un supervolcán ni una orden de evacuación. Fue un violento evento hidrotermal en una de las regiones geotérmicas más visitadas del planeta. Este tipo de erupción repentina puede transformar una fuente termal aparentemente tranquila en un cañón que lanza lodo, rocas y agua hirviendo, sin previo aviso. El 21 de diciembre de 2025, la zona de Black Diamond Pool en Biscuit Basin experimentó otra erupción de lodo espectacular, claramente captada en condiciones invernales que hicieron que la columna de humo y los escombros que caían fueran especialmente visibles. Esa sola escena explica por qué Internet rápidamente se apresuró a afirmar que Yellowstone iba a ser clausurado. Las explosiones hidrotermales son visualmente impactantes, fáciles de grabar en vídeos cortos y difíciles de comprender para la mayoría de la gente. Dan la impresión de que el parque se está desmoronando, pero la realidad es más específica y, en cierto modo, más inquietante. Yellowstone no necesita magma en la superficie para ser peligroso. El agua sobrecalentada y el vapor atrapados bajo tierra pueden ser igual de destructivos y pueden liberarse sin la larga acumulación que se espera de las historias sobre volcanes. Biscuit Basin se encuentra justo en el centro de la acción, entre Old Faithful y Grand Prismatic Spring. Está situada a lo largo de una ruta que muchos visitantes recorren, como si fuera un tour de los lugares más emblemáticos. Pero bajo la superficie se esconde una intrincada red de fracturas, cavidades, depósitos de sílice y canales cambiantes que mueven el calor y el agua, como una gigantesca máquina subterránea sin control. Cuando la presión aumenta más rápido de lo que puede escapar, el sistema puede fallar repentinamente. En Yellowstone, ese fallo puede manifestarse como una erupción de lodo que lanza material a decenas de metros de altura, o, en casos más raros, como una explosión más violenta que arroja rocas, destruye pasarelas y obliga a cerrar zonas por motivos de seguridad. La erupción de diciembre de 2025 es especialmente importante porque se inscribe en un patrón recurrente en Black Diamond Pool, tras una explosión hidrotermal mucho mayor en julio de 2024 que dañó una pasarela en la misma zona. Desde esa explosión de 2024, el sitio ha mostrado actividad intermitente, incluyendo repetidas erupciones de lodo, que pueden alcanzar aproximadamente la altura de un edificio pequeño. El último evento destacó por su nitidez, lo que permitió a científicos y al público observar de forma excepcional un peligro que suele presentarse con poca visibilidad o desde ángulos que ocultan su verdadera magnitud. Aquí es donde la idea de un descubrimiento aterrador empieza a tener sentido sin recurrir a teorías conspirativas. El descubrimiento no es un objeto secreto, ni un documento clasificado. Es la constatación respaldada por nuevos datos y daños visibles de que algunos peligros de Yellowstone son potentes y difíciles de predecir a corto plazo. Tras la explosión de 2024, los investigadores instalaron equipos de monitoreo adicionales en la zona, incluyendo cámaras y sensores diseñados para detectar vibraciones del suelo y señales acústicas. Esta inversión refleja un reconocimiento tácito de la incertidumbre. El sistema puede cambiar rápidamente y es necesario un monitoreo más exhaustivo. Las explosiones hidrotermales son particularmente inquietantes porque se sitúan en el punto intermedio entre los fenómenos geotérmicos habituales y los temores catastróficos de los volcanes. La mayoría de los visitantes entienden los géiseres, entran en erupción según un horario fijo,
La gente se aparta, toma fotos y sigue su camino. Una explosión hidrotermal es completamente diferente. Se trata de una liberación de presión rápida y caótica que puede ocurrir fuera de las chimeneas y conos volcánicos conocidos. Puede suceder en zonas que parecían estables el día anterior y puede lanzar escombros a una distancia suficiente como para amenazar a quienes se creen a salvo simplemente permaneciendo en las pasarelas. No es necesario que aparezca lava para que la situación se vuelva mortal. Las consecuencias prácticas son evidentes. En un parque geotérmico, las estructuras que parecen más seguras también pueden ser las más vulnerables. Las pasarelas no son solo una comodidad, son barreras de seguridad cruciales que separan a los visitantes del suelo. Delgado, químicamente agresivo e inestable térmicamente. Cuando una explosión daña una pasarela, los administradores del parque se enfrentan a decisiones difíciles. Reconstruirla rápidamente restablece el acceso, pero mantener un área cerrada reduce el riesgo mientras el sistema permanece inestable, incluso si el resto del parque permanece abierto. Cerrar un lugar popular como Biscuit Basin puede dar la sensación, tanto a los visitantes como a las comunidades cercanas, de que Yellowstone se ha quedado a oscuras. Esta es una de las razones por las que las narrativas en línea a menudo pasan de un cierre localizado a afirmaciones de un cierre total. En realidad, las operaciones en Yellowstone son siempre un conjunto fragmentado. El acceso varía según la temporada, el clima, el mantenimiento y los peligros. Solo un número limitado de instalaciones opera durante todo el año, y los servicios cambian drásticamente desde principios de noviembre hasta finales de abril. Cuando un evento hidrotermal repentino coincide con estas restricciones estacionales habituales, puede interpretarse fácilmente como un cierre de emergencia en lugar de una gestión de riesgos específica en un parque en constante cambio. También existe una dimensión científica que resiste tanto la complacencia como el pánico. Yellowstone alberga más de 10 formaciones hidrotermales y más de 500 géiseres, lo que lo convierte en uno de los sistemas geotérmicos más concentrados del planeta. Cuando un lugar como Black Diamond Pool se vuelve más activo, ofrece la oportunidad de mejorar los modelos sobre cómo interactúan la presión, la permeabilidad, el sellado mineral y la recarga de aguas subterráneas. Al mismo tiempo, pone de manifiesto una limitación. Incluso con sensores instalados, las erupciones hidrotermales a menudo carecen de señales de advertencia claras que puedan traducirse en alertas públicas sencillas. La brecha entre lo que detectan los instrumentos y lo que los gestores pueden predecir con certeza es donde tiende a crecer el temor. Desde la perspectiva del riesgo, la lección más aleccionadora es que los peligros de Yellowstone existen en múltiples escalas. Están las señales lentas y de gran magnitud en las que la gente suele centrarse, como el levantamiento del terreno o los enjambres sísmicos. También existen peligros localizados que pueden ser mortales, como el agua hirviendo, el terreno inestable, los gases tóxicos y las explosiones de vapor. Un visitante no necesita estar cerca de una hipotética zona de supererupción para correr riesgo. Basta con estar en el lugar equivocado, cerca de una bolsa de agua hirviendo a presión, en el momento equivocado. Esta comprensión cambia la forma en que deben interpretarse los cierres. Un cierre no necesariamente indica que el parque se dirige hacia un final dramático. Con mayor frecuencia, significa que un área específica ha entrado en un estado altamente variable, donde las consecuencias de un error son graves. Si una cuenca o un sendero se cierra después de una erupción hidrotermal, es porque el próximo evento puede ocurrir sin previo aviso, y los escombros no siguen los horarios turísticos. El reto comunicacional es enorme. Yellowstone es uno de los paisajes más mitificados del planeta, y esa mitología atrae una atención que fácilmente se convierte en distorsión. Vídeos y publicaciones sensacionalistas que afirman el cierre del parque se difunden rápidamente porque ofrecen una historia sencilla y cinematográfica de descubrimiento, acción gubernamental y desastre inminente. La realidad es mucho más compleja e interesante. Un sistema hidrotermal en constante evolución, monitoreado, produce erupciones repetidas, y las agencias intentan equilibrar el acceso público con la incertidumbre, mientras los científicos recopilan datos en tiempo real. No se trata solo de desmentir rumores, sino de ayudar a la gente a comprender con precisión el peligro.
Si Yellowstone se percibe como peligroso únicamente por la erupción de un supervolcán que ocurre una vez en la historia de la civilización, se subestiman los riesgos geotérmicos cotidianos. Esto conlleva comportamientos arriesgados, como salirse de las pasarelas, ignorar los cierres o suponer que una cuenca tranquila es inofensiva. Los dramáticos eventos hidrotermales son un claro recordatorio de que el suelo aquí puede comportarse como un recipiente a presión y que la seguridad se define por la ciencia, no por la intuición. También se pueden extraer lecciones sobre la infraestructura en sistemas naturales extremos. Yellowstone no es una exhibición estática. Es un campo geotérmico activo, moldeado por la constante deposición química, la erosión, el estrés térmico y el cambio de los cauces de agua. Cada barandilla y tablón se encuentra en un entorno que corroe el metal, pudre la madera y socava los cimientos desde abajo. Una sola explosión puede destruir años de construcción minuciosa en segundos. El mantenimiento en un lugar así no es rutinario. Es una negociación constante con la entropía. La respuesta de monitoreo en torno a Black Diamond Pool apunta a una tendencia más amplia en la gestión de riesgos, que pasa de una vigilancia regional generalizada a una instrumentación altamente localizada cuando un sitio se vuelve inestable. Las cámaras y los sensores transforman lo desconocido y aterrador en procesos medibles, pero también señalan una creciente dependencia de los datos en tiempo real, ya que algunos cambios ocurren más rápido de lo que las patrullas humanas pueden detectar. Esto plantea interrogantes difíciles sobre el acceso. Yellowstone es de dominio público y la gente quiere acercarse lo suficiente para sentir el calor y oír el burbujeo. En un paisaje hidrotermal, la cercanía es inseparable del riesgo. Cada metro adicional de acceso a una cuenca activa aumenta la probabilidad de que una erupción repentina se convierta en una tragedia. El equilibrio entre acceso y seguridad no es abstracto. Se mide en la longitud de las pasarelas, los límites de las zonas restringidas y el alcance de los escombros que salen disparados. Otra implicación se sitúa en la intersección entre la geología y el comportamiento humano. Los eventos naturales dramáticos se convierten fácilmente en combustible para la desinformación. El contenido sensacionalista sobre Yellowstone ya domina parte de Internet, presentando a menudo los cambios geotérmicos normales como señales de un apocalipsis inminente o de actividades gubernamentales ocultas. Una erupción hidrotermal real proporciona material nuevo para esas narrativas. Los vídeos pueden ser sacados de contexto, republicados con afirmaciones exageradas y utilizados para infundir miedo en lugar de comprensión. El daño no es solo el pánico, sino la atención mal dirigida, que distrae de las normas de seguridad que realmente protegen vidas. Si ampliamos la perspectiva, existen implicaciones para la planificación de emergencias que a menudo se pasan por alto. Un peligro hidrotermal localizado puede no amenazar todo el parque, pero puede afectar sus corredores más concurridos. Cuando se cierra una cuenca cerca de Old Faithful, el flujo de visitantes cambia de inmediato. La congestión aumenta en otros lugares. El personal se ve obligado a pasar de la interpretación a la gestión de multitudes. Los equipos de búsqueda y rescate y las fuerzas del orden se adaptan a nuevas situaciones extremas, a medida que las personas se agrupan en áreas menos abiertas o intentan entrar en zonas cerradas. Incluso un pequeño evento geológico puede generar amplias repercusiones operativas. El turismo se ve afectado de forma similar y compleja. Yellowstone no es solo paisaje, sustenta pueblos, trabajadores y negocios. Los titulares que sugieren un cierre total provocan cancelaciones de viajes. Los cierres locales siguen atrayendo visitantes, pero a menudo con mayor ansiedad y curiosidad, lo que atrae a la gente hacia lugares espectaculares y aumenta la presión sobre el personal para explicar qué está cerrado y por qué. En definitiva, lo más fascinante de esta historia es lo que revela sobre el propio Yellowstone. El parque suele presentarse como atemporal, pero el terreno transforma constantemente su superficie. Las formaciones hidrotermales se obstruyen con minerales, cambian de curso bajo tierra, se enfrían y se calientan, modifican su color y composición química, y a veces incluso explotan. Lo que se capturó en Black Diamond Pool no es un fracaso del parque, sino su esencia misma. Un sistema vivo e inquieto, donde la belleza y el peligro son inseparables. La erupción de diciembre de 2025 en Black Diamond Pool
nos recuerda que Yellowstone no es simplemente un lugar al que se viaja, es un sistema geológico activo que se desarrolla en tiempo real. Los humanos lo observamos solo brevemente, desde el estrecho perímetro de seguridad que hemos logrado establecer. Entonces, ¿acaso Estados Unidos cerró Yellowstone tras un descubrimiento aterrador? No en el sentido que sugieren los titulares virales que insinúan puertas cerradas y un parque completamente clausurado. Lo que realmente ocurrió es más realista y a su manera más inquietante. Una zona geotérmica conocida experimentó repetidas erupciones hidrotermales tras una explosión dañina en 2024, lo que llevó a cierres selectivos y a una mayor vigilancia, ya que el sistema puede volverse violento sin un calendario predecible. La conclusión es sencilla. Yellowstone no necesita entrar en erupción como un volcán apocalíptico para inspirar respeto. El peligro reside en la mecánica cotidiana del agua, sobrecalentada a presión, la corteza frágil y las fumarolas que pueden cambiar sin previo aviso. El parque sigue siendo una obra maestra geológica, pero aún está en desarrollo, y a veces la herramienta que la moldea es el vapor. Cuando una zona como Yellowstone debe restringir el acceso a una zona geotérmica, obliga a todos a afrontar una pregunta que suele ser teórica. ¿Cómo compartir un paisaje activo y peligroso con millones de personas sin convertirlo en un parque temático o una zona prohibida? Esta pregunta no se responde con un simple cartel de cierre ni con la advertencia de un guardaparques. Existen las regulaciones, los presupuestos, los materiales que pisan los visitantes y en cómo las personas entienden el riesgo cuando la amenaza es invisible, hasta que de repente se hace visible. Una de las implicaciones más significativas es de índole legal e institucional. Los parques nacionales se basan en la promesa de acceso público, pero también están sujetos a la responsabilidad de gestionar los riesgos. Cuando un sitio se vuelve inestable, restringir el acceso no es solo una decisión de seguridad, sino también una decisión de gobernanza. Afecta la responsabilidad, determina cómo se registran los incidentes, y obliga a los administradores a defender los límites ante el público, los organismos de supervisión y las comunidades locales, cuyas economías dependen del flujo de visitantes. Incluso cuando los visitantes aceptan emocionalmente un cierre, las agencias deben justificarlo administrativamente, ya que cada cierre en un lugar de gran importancia sienta un precedente para futuras decisiones. Esa carga suele aparecer en ámbitos que la mayoría de la gente ni siquiera considera, como la modelización de riesgos y las normas de documentación. Los peligros geotérmicos no se ajustan fácilmente a los mapas de probabilidad utilizados para inundaciones o incendios forestales. Los sistemas hidrotermales son irregulares y altamente localizados. Por consiguiente, los mapas de peligros más eficaces tienden a ser extremadamente específicos, elaborados a partir de observaciones de superficie, datos térmicos, señales sísmicas y patrones históricos. Crear ese mosaico puede llevar años y requiere un consenso entre las distintas disciplinas sobre qué constituye una señal de advertencia significativa. A medida que el parque depende cada vez más de este nivel de documentación, comienza a asemejarse a un entorno crítico monitorizado, adoptando prácticas más cercanas a los sistemas de seguridad industrial que a la gestión recreativa tradicional. A partir de ahí se derivan las implicaciones en materia de seguros y contratación. Los visitantes no piensan en seguros mientras pasean por la pasarela, pero el parque toma constantemente decisiones que influyen en los contratos de construcción, las adquisiciones y los requisitos de seguridad laboral. Si una zona geotérmica se reclasifica como de mayor riesgo, los contratistas pueden exigir planes de seguridad más estrictos, compensación por riesgo o plazos de trabajo más ajustados. Estas exigencias pueden aumentar los costes y retrasar los plazos, incluso cuando el trabajo en sí consiste en una simple reparación o repavimentación. En este sentido, el riesgo no reside únicamente bajo la superficie, sino también en los detalles contractuales de cada proyecto necesario para mantener el parque accesible. También existen implicaciones para las normas de ingeniería en paisajes que se resisten a permanecer estables. En la mayoría de los entornos, las pasarelas se diseñan partiendo de la base de que el terreno bajo ellas se comportará de forma predecible. En un campo hidrotermal, el terreno constituye un límite en constante cambio entre roca, agua, vapor y química. Los materiales que funcionan bien en otros lugares
pueden fallar rápidamente al exponerse a calor persistente o humedad ácida. Los elementos de fijación se corroen, las tablas se deforman y los soportes se asientan a medida que se forman cavidades subterráneas. Esta realidad impulsa a los diseñadores hacia estructuras modulares y fácilmente reemplazables, construidas con la expectativa de una intervención periódica. Una pasarela se convierte así en algo menos permanente y más en un puente que se mantiene y que atraviesa un sistema vivo. Una vez visto desde esta perspectiva, la siguiente implicación resulta evidente. El monitoreo no es solo un ejercicio científico, sino que se convierte en una actividad operativa. Cámaras, sensores y observaciones de campo rutinarias guían a los equipos para que trabajen con seguridad, determinen qué secciones requieren inspección frecuente y cuántos visitantes pueden tolerar las áreas sensibles. Esto crea un nuevo ecosistema interno, donde el análisis de datos y el mantenimiento de campo se retroalimentan. Los guardaparques en patrulla no solo hacen cumplir las normas, sino que también funcionan como sensores móviles, detectando cambios sutiles, nuevos olores, grietas recientes o comportamientos inusuales del vapor, que si bien no activan los instrumentos, sí indican un riesgo. Este cambio operativo subraya la importancia de la capacitación. Muchos visitantes asumen que los peligros más graves son la fauna silvestre o las condiciones climáticas, ya que les resultan familiares. Los riesgos geotérmicos exigen un nivel de atención diferente. El personal debe distinguir entre la actividad normal y los cambios preocupantes, comprender cómo el viento puede concentrar los gases y saber cómo alejar a las personas de una zona sin alarmarlas. Simplemente pedirles a los visitantes que retrocedan no es suficiente. El mensaje debe ser tranquilo, preciso y creíble. En un lugar impregnado de mitología volcánica, una comunicación descuidada puede propagar el miedo más rápidamente que el propio peligro. El estilo de comunicación se convierte en una herramienta de seguridad, en lugar de una estrategia de relaciones públicas secundaria. Las advertencias demasiado vagas se ignoran. Las advertencias demasiado dramáticas alimentan la sospecha de que se oculta algo más grave. Encontrar el equilibrio es difícil. El objetivo es transmitir la gravedad de un peligro localizado sin que se confunda con un desastre a escala continental. Ese equilibrio influye en el lenguaje de los letreros, el ritmo de las charlas de los guardaparques, el tono de las actualizaciones en redes sociales, e incluso la forma en que los mapas representan las zonas restringidas. También requiere explicaciones claras de procesos que desafían la intuición. Los eventos geotérmicos más peligrosos a menudo ocurren sin acumulación visible, por lo que las advertencias efectivas deben enseñar a la gente a respetar lo que no puede ver fácilmente. El comportamiento de los visitantes añade otra capa de complejidad. Cuando circulan por internet imágenes impactantes, algunas personas llegan buscando estar cerca del evento en lugar de apreciar el paisaje. Su objetivo se convierte en colocarse donde se grabó, incluso si eso implica traspasar los límites. No se trata solo de la búsqueda individual de emociones fuertes, sino de un problema de dinámica de masas. Cuando unos pocos ponen a prueba los límites, otros los siguen, y el paseo marítimo se convierte en un escenario. Por lo tanto, los cierres y las medidas de control deben anticipar tanto el contagio social como el peligro físico. Esta realidad plantea una incómoda cuestión ética. ¿Hasta qué punto debe estar condicionado el acceso por los visitantes menos precavidos? Los espacios públicos son para todos, pero un pequeño grupo de infractores puede imponer restricciones que afectan a todos. En las zonas geotérmicas, las consecuencias de ignorar los límites van más allá del individuo. Ponen en riesgo a los rescatistas, desvían al personal de otras responsabilidades de seguridad y aumentan la presión para reforzar la seguridad de los sitios con barreras que alteran la experiencia de quienes sí respetan las normas. Un peligro localizado puede impulsar gradualmente la filosofía de diseño del parque hacia un control más estricto, no porque los administradores quieran limitar la libertad, sino porque el margen de error es estrecho y las consecuencias de un solo error son inmensas. Las implicaciones científicas van más allá del peligro inmediato, especialmente en la comprensión de la inestabilidad geotérmica. La actividad hidrotermal ofrece una visión directa de la transferencia de calor, el movimiento del agua subterránea y la permeabilidad de la roca bajo la superficie. Los cambios en la actividad pueden revelar cómo se abren o sellan las fracturas, cómo la acumulación de minerales redirige el flujo,
y cómo las pequeñas perturbaciones sísmicas guían los fluidos a través de una compleja red subterránea. Cuando un sitio hidrotermal se vuelve inestable, se convierte en un experimento natural, generando datos que pueden perfeccionar la evaluación de riesgos no solo en Yellowstone, sino en regiones geotérmicas de todo el mundo. Existen riesgos similares impulsados por vapor en lugares como Nueva Zelanda, Islandia y Japón, y las lecciones aprendidas en un paisaje emblemático pueden influir en las estrategias de monitoreo y seguridad mucho más allá de él. La tecnología está influyendo cada vez más en el desarrollo de esta investigación, y sus implicaciones van mucho más allá de la instalación de unos pocos sensores nuevos. Los sistemas de aprendizaje automático pueden entrenarse con datos sísmicos y acústicos continuos para identificar patrones que los observadores humanos podrían pasar por alto, especialmente cuando las señales son débiles o están oscurecidas por el ruido de fondo. Las imágenes térmicas, ya sean obtenidas con herramientas portátiles, instalaciones permanentes o aeronaves, pueden detectar cambios sutiles en la temperatura superficial que reflejan cambios más profundos en el subsuelo. Incluso la fotografía básica del lapso de tiempo puede capturar la evolución del comportamiento de las chimeneas hidrotermales, la aparición de nuevas grietas. El resultado es una creciente dependencia del reconocimiento de patrones en múltiples flujos de datos, en lugar de esperar una única señal de alerta drástica. Sin embargo, este progreso tecnológico introduce un nuevo desafío: la distancia entre la detección y la decisión. Un modelo puede resaltar una anomalía, pero no puede decidir cuánto acceso público debe restringirse. Los gestores aún deben convertir las probabilidades en acciones claras: abierto o cerrado, accesible o restringido, riesgo aceptable o inaceptable. Esta traducción es uno de los aspectos más difíciles de la gestión moderna de riesgos, ya que requiere decisiones en condiciones de incertidumbre y la aceptación de que las opciones de precaución pueden parecer excesivamente cautelosas para el público, incluso cuando los datos las respaldan. También existe una implicación más amplia en la forma en que se entiende la palabra descubrimiento. En los sistemas geotérmicos, los descubrimientos suelen estar relacionados con procesos más que con objetos físicos. Identificar una nueva relación entre ciertas señales sísmicas y la emisión de gases en la superficie puede ser más trascendental que descubrir algo visualmente impactante. Cuando el monitoreo revela tales correlaciones, puede justificar restricciones proactivas, incluso si para un observador casual no se aprecia nada diferente. Esto puede frustrar a los visitantes que asumen que no existe ningún peligro invisible. Culturalmente, esto pone de manifiesto una tensión en la confianza depositada en las decisiones de seguridad. Muchos de los indicadores más fiables en los paisajes geotérmicos se basan en instrumentos y son invisibles, pero la confianza pública a menudo depende de lo que se puede ver. La proyección internacional de Yellowstone magnifica estas dinámicas. En una zona geotérmica menos conocida, un cierre podría pasar desapercibido. En Yellowstone, cada restricción tiene un peso simbólico, ya que el parque se ha convertido en sinónimo de un poder geológico abrumador. Este simbolismo influye en el debate nacional sobre la preparación y el riesgo. Las interpretaciones sensacionalistas pueden eclipsar la preparación práctica, como mantenerse en los senderos señalizados, respetar los cierres y reconocer que los peligros naturales se presentan de diversas formas y en distintas escalas. De este modo, el parque refleja cómo la sociedad en general responde a la incertidumbre, ya sea con respeto informado o con pánico y rumores. Otro aspecto importante es el contexto cultural e histórico, que muchos visitantes suelen pasar por alto. Yellowstone ocupa tierras con una profunda importancia para los pueblos indígenas, y diversas comunidades mantienen una larga relación con sus características geotérmicas. Cuando el acceso se restringe debido a riesgos, surgen preguntas sobre a quién se le regula el acceso, qué historias se destacan y cómo el parque transmite un significado que trasciende el turismo. Si bien la información sobre riesgos es esencial, también moldea la narrativa del lugar, ya sea que se presente únicamente como un espectáculo de peligro o también como un paisaje con una importancia cultural perdurable que precede a las visitas modernas. También se producen implicaciones ambientales, incluso sin un colapso ecológico drástico. Las características geotérmicas influyen en los microclimas locales, sustentan una vida microbiana especializada y determinan dónde pueden sobrevivir ciertas plantas.
Los cambios en el comportamiento hidrotermal pueden alterar sutilmente la química del agua y los patrones de temperatura, lo que a su vez afecta a los delicados sistemas biológicos que hacen de Yellowstone un lugar de gran importancia científica. Gestionar el acceso en respuesta al peligro puede proteger involuntariamente las frágiles esteras microbianas y los terrenos inestables del tránsito peatonal, aunque esto decepcione a los visitantes. En este sentido, los cierres por motivos de seguridad a veces pueden coincidir con los objetivos de conservación, no por diseño, sino porque un menor número de personas implica una menor alteración en las zonas sensibles. Estos eventos también transforman la manera en que las personas planifican sus visitas mucho antes de llegar. Cuando un punto geotérmico se vuelve inestable, la planificación del viaje cambia. Los visitantes que antes centraban su día en un único paseo marítimo famoso comienzan a incorporar flexibilidad en sus itinerarios, añadiendo paradas alternativas, miradores alternativos o modificando los horarios. Esto puede parecer insignificante, pero cambia sutilmente la naturaleza de la experiencia. Yellowstone deja de ser una lista de cosas por hacer para convertirse en una propuesta dinámica, donde la adaptabilidad no es opcional, sino esencial para una visita segura y gratificante. Este cambio aumenta la importancia de la interpretación y la educación. La responsabilidad del parque no es solo mantener a la gente a salvo, sino también ayudarles a comprender por qué existe el peligro. Es fácil explicar fenómenos predecibles. Es mucho más difícil enseñar a respetar un sistema que puede ser tranquilo una semana y violento la siguiente. Esto requiere centrarse en los conceptos subyacentes en lugar del espectáculo, explicando la presión subterránea, las señales engañosas en la superficie y la física que rige las reglas. Cuando la interpretación tiene éxito, los visitantes hacen más que simplemente obedecer. Adquieren la suficiente conciencia para reconocer comportamientos de riesgo en otros y desalentarlos antes de que el personal tenga que intervenir. Las prioridades de financiación también se ven afectadas por este tipo de volatilidad. Los parques operan con presupuestos limitados y demandas constantes, y los peligros graves compiten con necesidades como el mantenimiento de carreteras, la gestión de la fauna y la dotación de personal. Cuando una zona geotérmica inestable requiere mayor vigilancia, ingeniería y control, los recursos pueden desviarse de prioridades menos visibles, pero igualmente vitales. En consecuencia, los peligros repentinos pueden distorsionar la información presupuestaria, ya que lo que parece urgente ante las cámaras suele tener más peso que el trabajo lento, poco llamativo y esencial. La ética de la investigación en espacios públicos es otro motivo de preocupación. Una zona geotérmica activa tiene un gran valor científico, pero no es un laboratorio cerrado. Investigadores y gestores deben coordinarse para proteger tanto la seguridad pública como la integridad de los datos. Un acceso excesivo puede interferir con las mediciones o propiciar una proximidad peligrosa. Un acceso demasiado restringido puede generar sospechas, especialmente en un lugar propenso a los rumores. El reto consiste en mantener la transparencia sobre qué se estudia y por qué, a la vez que se conservan suficientes detalles operativos para evitar que el sitio se convierta en un foco de atracción para personas que buscan riesgos y que intentan traspasar los límites. En un nivel más profundo, incidentes como este revelan las diferentes maneras en que las personas responden a la incertidumbre. Algunos exigen certeza en forma de absoluta tranquilidad, mientras que otros la esperan en forma de catástrofe inevitable. Yellowstone no ofrece ninguna de las dos. Presenta una realidad donde la experiencia es fundamental, las probabilidades importan y el peligro localizado puede ser grave sin implicar un desastre global. Aprender a convivir con este tipo de incertidumbre, sin caer en la negación o la histeria, es una habilidad. Practicarla en un lugar tan famoso como Yellowstone puede influir en cómo las personas responden a otros peligros de la vida, desde tormentas e incendios forestales, hasta fallas en la infraestructura que requieren atención serena, en lugar de reacciones inmediatas. En ese sentido, la verdadera inquietud no reside solo en el estallido del lodo o la repentina violencia del vapor. Es el recordatorio de que los peligros más graves a menudo llegan sin advertencias para el ser humano. Yellowstone no ofrece villanos, cuentas regresivas ni finales ordenados. Ofrece señales, límites y momentos que exigen humildad. La capacidad del parque para permanecer abierto y seguro depende de que los visitantes acepten una verdad fundamental. En un paisaje geotérmico vivo, el respeto no es un sentimiento,
sino una estrategia de supervivencia. Si este video te ha parecido valioso, considera darle me gusta, suscribirte al canal y compartir tus opiniones. A continuación, sobre la idea de un cierre de Yellowstone y lo que crees que podría suceder después. Gracias por verlo y nos vemos pronto.